Hay juegos que no necesitan mostrar tu monstruo para asustarte, solo necesitan silencio, niebla y esa sensación constante de que algo te observa justo cuando bajas la guardia. Fatal Frame 2 no se recordó por la acción ni por los sobresaltos fáciles, se recordó porque te obligaba a mirar el miedo de frente sin atajos. Y hoy, más de 20 años después, Crimson Butterfly regresa, no para copiar el pasado, sino para reinterpretarlo. Este remake no quiere ser una postal nostálgica, quiere incomodarte otra vez, quiere que dudes, quiere que sientas que el pueblo sigue vivo y que nunca te invitó a volver. Hola chicos, soy Rightspeed, tu canal favorito del gaming retro y remakes. Hoy te traigo las últimas novedades de Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake, para entender por qué este regreso está elevando las expectativas y sobre todo para saber si realmente podemos estar tranquilos con lo que se viene. Si estás conmigo, sígueme. From the edge of the circus for the games to begin, gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Un remake que no quiere ser una copia. Desde el primer momento, Koei Tecmo ha sido clara. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake no adaptará el juego tal cual. La intención no es reproducir el original escena por escena, sino seguir un camino muy concreto, el mismo enfoque que vimos recientemente con Silent Hill 2 Remake. La base se mantiene intacta, la historia sigue ahí, el mundo sigue siendo reconocible, pero todo lo que rodea a esa experiencia ha sido replanteado para jugadores actuales, sin borrar la identidad que convirtió a Fatal Frame 2 en una obra tan recordada. Incluso el propio equipo reconoce que la mayoría de jugadores lo conocieron como Fatal Frame, no como Project Zero 2, y este remake no quiere ignorar ese legado, sino dialogar con él. La atmósfera como eje central del terror. Makoto Shibata, responsable de la historia, lo deja claro. El corazón del remake sigue siendo la relación entre la protagonista, el entorno y la cámara oscura. El mundo y la narrativa permanecen, pero la forma en que el jugador interactúa con ellos ha cambiado. Desde una perspectiva actual, la atmósfera se convierte en el elemento clave. Iluminación, sombras, niebla y efectos han sido ajustados con extremo cuidado para crear un entorno húmedo, opresivo, inquietante. Un lugar donde los espíritus no necesitan anunciarse, porque sientes que pueden aparecer en cualquier momento. Aquí el terror no se acelera, se filtra, se acumula, te acompaña incluso cuando no pasa nada. La cámara oscura, mismo concepto, nueva intención. Hidehiko Nakajima define la escena del juego de forma directa, una experiencia de combate y exploración a través de la fotografía. La cámara oscura sigue siendo el núcleo de todo, pero su uso ha evolucionado. Se mantienen controles sencillos y accesibles, pero desaparecen ciertas limitaciones del original. Ya no estás obligado a esperar pasivamente el ataque del espíritu. Ahora el jugador puede luchar de forma más proactiva, usar técnicas fotográficas avanzadas y tomar decisiones constantes. Cuándo enfrentarse, cuándo arriesgar una mejor toma, cuándo huir. La exploración también ha sido rediseñada para invitarte a mirar, a observar, a fotografiar el entorno de forma natural. El juego quiere que tengas curiosidad, incluso sabiendo que esa curiosidad puede castigarte. Movimiento, física y un mundo más vivo. Uno de los cambios más importantes llega con la forma de moverse por el escenario. La cámara ahora se sitúa más cerca del personaje, haciendo la experiencia más intuitiva y cómoda, pero también más claustrofóbica. Se han añadido comportamientos físicos e interacción directa con el entorno.
Los objetos ya no son decorado, pueden tocarse, sacudirse, derrumbarse, el escenario reacciona. Y lo más inquietante es que los espíritus también interactúan con ese entorno. Mueven objetos, alteran el espacio, hacen que el mundo se sienta inestable, impredecible, vivo. No estás explorando un lugar abandonado, estás invadiendo algo que aún respira. Nuevas zonas, historias adicionales y un segundo final. Este remake no se limita a mejorar lo existente. Nakajima lo confirma sin rodeos. El juego se amplía y profundiza, habrá nuevas áreas, historias secundarias adicionales y, más importante aún, un segundo final que convivirá con el original. No lo reemplaza, lo complementa. Este nuevo desenlace incluye incluso una canción inédita, Utsuchi, compuesta por Totsuhiko Amano, reforzando la carga emocional del cierre y dando un nuevo significado al viaje completo. Para quienes jugaron el original, esto significa volver a un lugar conocido, sabiendo que ya no lo controlan del todo. Para los nuevos jugadores, significa descubrir una historia que no se conforma con una sola verdad. ¿Y tú, estás listo para probarlo este 12 de marzo? Para terminar, Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake no busca competir con el pasado, busca demostrar que el terror no envejece cuando se entiende su esencia. Este proyecto respeta lo que hizo grande al original, pero se atreve a cuestionarlo, a expandirlo y adaptarlo sin miedo, siguiendo una línea muy clara dentro de la nueva ola de remakes que están redefiniendo el género. Si este enfoque te resulta familiar, es porque ya lo analizamos en profundidad cuando se produjo el primer anuncio del remake, y ese vídeo sigue siendo clave para entender por qué este regreso no es casual, sino parte de algo mucho más grande. Dime qué piensas abajo. Si quieres comprender cómo Fatal Frame vuelve a posicionarse dentro del survival horror moderno, te invitamos a ver ese contenido y quedarte en el canal. Te lo dejaré aquí arriba en la descripción del vídeo y finalmente al final de las pantallas finales. Ok, definitivamente esto suena a término. Aquí no solo hablamos de juegos, hablamos de lo que significan. Si te gustó el vídeo, dale like y comparte. Nos vemos pronto. Adiós. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.